Doncs cada setmana Veier Salut ens dona l'oportunitat de conèixer professionals de la medicina de diferents àmbits que permeten que tinguem molts més coneixements i al final puguem fer una tasca molt important, que és tenir cura de nosaltres mateixos, perquè els metges al final un dels seus objectius és aquest, que ens cuidem. Ells hi procuren moltíssim. Però és que avui és un luxe tenir amb nosaltres el nou al·lergòleg pediàtric, Jo desconeixia aquesta figura i estic segura que el doctor Alonso González m'aportarà la llum i m'explicarà doncs, en què consisteix això de l'al·lergologia, o com es diria això, doctor? Al·lergologia pediàtrica. Al·lergologia pediàtrica, molt bé. Una especialitat que de ben segur està molt en boga perquè, per desgràcia, avui dia, cada vegada més nens i nenes i adolescents, que també en deu tenir alguns, doncs pateixen al·lèrgies o problemes amb alguns components mediambientals o alimentaris, etc., que els afecten i que els fan estar molt incòmodes algunes vegades. Expliqui'm una mica, doctor González, doctor Alonso, per què passa això? Per què hi ha tants nens i nenes que avui dia estan mostrant reaccions, no? a coses, no? Això que dèiem, mediambientals, alimentàries, al·lèrgies, en definitiva. Què passa? No se sabe exactamente por qué se producen las alergias, pero hay bastantes teorías. Muchas teorías abordan de que el cambio en cómo se vive la sociedad actualmente y la falta de estimulación en edades tempranas de nuestro sistema inmunológico por virus o bacterias hace que nuestro sistema inmunológico se confunda un poco. Y eso hace que finalmente este sistema inmunológico confundido pueda desarrollar las alergias. Actualmente las teorías que más fuerza toman respecto a cómo se desarrollan estas alergias son la teoría de la higiene, que vivimos en un mundo demasiado limpio. Imagina, más net. Sí, y la teoría del microbioma, que quiere decir que de muy pequeños nos colonizamos, o sea, cuando nacemos nosotros nos colonizamos con gérmenes, porque cuando estamos en el vientre materno es un lugar completamente estéril. Lo normal es que nos colonicemos con un tipo de gérmenes, pero por diferentes factores nos podemos colonizar con otro tipo de gérmenes y este tipo de gérmenes confundir un poco un sistema que estaba preparado para recibir otro tipo de gérmenes. Clar. Actualmente son en realidad teorías, pero teorías con cierta evidencia científica de que el camino va por ahí. Molt bé. Deu ser molt important el poder comptar amb un professional de les al·lèrgies pediàtriques, perquè hi deu haver-hi molts casos, i tenir-lo tan a prop com el tenim aquí. Vostè sap que la distància, la proximitat, no, del professional de la medicina, i més si és un especialista, és vital en segons quins casos d'al·lèrgia. Sí, efectivamente, es conveniente tener un profesional cerca porque, bueno, la comarca de por sí es muy grande y si todo el mundo tendría que irse hasta Barcelona, pues sería imposible. Sí. Coger un coche desde Vic hasta Barcelona en un buen trayecto es 1 hora. Y es importante también tener a alguien cerca porque una cosa tenemos bastante claro es que el sistema inmunológico, entre uno crece más, se vuelve mucho menos moldeable. El sistema inmunológico de los niños es mucho más moldeable. Y actualmente todos los estudios indican de que si bien los tratamientos de la alergia se pueden intentar en cualquier persona, la tasa de éxito es mucho más alta cuando se intenta en niños y de hecho todos los estudios abogan porque los diferentes tratamientos vayan haciéndose cada vez en niños más pequeños o incluso medidas preventivas en niños todavía más pequeños para evitar que se desarrollen las alergias y no tratarlas cuando ya se desarrollaron. Expliqui'ns, quin és el procés, no?, que sol seguir una al·lèrgia en un nen o una nena? És a dir, com es detecta? Quines coses ens hauríem de fixar, no?, i intentar doncs, pensar que pot ser una al·lèrgia, què ha de passar? I després, un cop s'arriba al professional, com ara vostè, l'especialista, què fa l'especialista per detectar de quina al·lèrgia es tracta, quina mena d'estudi i què es pot fer després? Perquè, clar, quan sense parlar del sistema immunològic diuen és que se ataca a sí mismo, ostres, jo vull pensar que el meu sistema immunològic no m'atacarà, però es veu que pot passar, no? Expliqui'ns una mica, com funciona això? A ver, para empezar, cuando hablamos de alergias, estamos hablando de muchas enfermedades diferentes. Entre las más frecuentes serían, por ejemplo, la rinitis alérgica, que son síntomas de nariz, síntomas de como si uno estuviera resfriado, pero que ese resfrío dura mucho tiempo. Molt temps, sí. En adultos lo normal es que un resfrío pueda durar entre 3 días, a veces los mocos, la tos puede alargarse un poco más. En niños, como el sistema inmunológico también es
más inmaduro, se puede alargar un poco más y es muy común de hecho que los niños vayan encadenando cuadros respiratorios. Val. Pero cuando esto ya se extiende mucho tiempo o va teniendo cierto patrón, porque por ejemplo en los niños que son alérgicos a los ácaros tienen el cuadro todo el tiempo, excepto en verano que a veces mejoran un poquito. Pero por ejemplo, cuando los niños son alérgicos a determinado polen, no es tan largo porque las polinizaciones pueden ser cortos, pero es un patrón que se repite cada año. Eso es una cosa para buscar en el caso, por ejemplo, de la rinitis alérgica o en el caso del asma. Muchas veces pensamos en un asma cuando tenemos niños que van haciendo muchas bronquitis, pero en realidad esa es la manera fácil de darse cuenta del Ujú, asma ujú. y la manera más difícil y la manera que hay que en realidad mirar más, porque al final bronquitis seguidas pueden ser infecciosas, pero lo que no es normal son niños que nunca terminan de estar bien. Son esos niños que, como le dicen los papás, no terminan de limpiar. Son niños que siempre van necesitando medicación, siempre van teniendo síntomas, se cansan en situaciones en las que no deberían cansarse y eso tiene que saltar un poco las alarmas. Y en el caso de las alergias alimentarias, digamos que hay dos grandes grupos de alergias alimentarias. Las más comunes son bastante claras de darse cuenta. Yo siempre le digo a los papás que en una alergia alimentaria igual la primera vez no se dan cuenta y la segunda no, pero ya la tercera los padres son muy avispados en este tema y terminan dándose cuenta. Ellos se dan cuenta, las reacciones son rápidas y son evidentes. Reacciones que no son tan evidentes, usualmente igual requieren un poco más de tiempo en diagnosticarse, pero tampoco tienden a ser tan problemáticas. Entonces son ese tipo de cosas lo que le tiene que llamar la atención a los papás. Una vez que pasan con nosotros, con los alergólogos pediatras en general, lo primero es una anamnesis, la historia clínica de los pacientes, Val, porque en alergología pediátrica la parte de lo que nos cuenten los papás es muy importante clar. y es la base del diagnóstico. Una vez haciéndonos con lo que nos han contado como que un mapa de lo que puede estar pasando, pasamos a los exámenes, que usualmente hacemos primero una cosa que se llama prick test cutáneo, que es que se les pone unas gotitas en el brazo a los niños y se les hace como un pequeño rascado. Es una técnica que no produce mayor dolor, algo de molestia porque pica sí, pero no produce mayor dolor. Y eso nos da, pues, es el primer corte, nos permite ver las cosas como en general. Y después de eso, hacemos usualmente una analítica para ya ver cosas a mucho más detalle. Tanto actualmente usamos analíticas con extractos completos, como lo que se llama ahora, que es relativamente nuevo, la alergia molecular. Y en el caso de los niños en los que estamos sospechando un asma, la prueba de función pulmonar, que es una espirometría, es hacerlo soplar al niño en una máquina, es de vital importancia porque es una de las patas del diagnóstico de un asma. Molt bé. Una vegada fet el diagnòstic i veure què és el que al nen li produeix l'al·lèrgia, no? Ujú. A la reacció, no? Que pot tenir més d'una, no? A més, Claro, doctor, uno puede ser alérgico a varias a diverses cosas, coses entre alhora. mezclas entre comidas, respiratorios, fármacos. De hecho, lo más usual es que vayan teniendo más de una cosita. Sí, doncs una vegada tenim aquest diagnòstic, realment els al·lergòlegs tenen moltes eines per lluitar contra aquestes al·lèrgies? Respecto a las alergias respiratorias, en realidad sí tenemos lo que comúnmente se conoce como vacunas, pero el nombre correcto es inmunoterapia específica alergénica, Ahà. que son unos extractos de lo que la persona es alérgica y que sirven para reeducar el sistema inmune, o sea, son unos extractos Mhm. modificados que sirven para reeducar el sistema inmune de manera de que deje de tener esta respuesta inadecuada a estas sustancias. En la inmunoterapia tenemos una variedad de alérgenos, todos alérgenos respiratorios, entre pólenes, hongos, ácaros, epitelios de animales. Respecto a la alergia alimentaria, sí estamos mucho más limitados. Usualmente se hace evitación de los alimentos, Mhm. pero con las alergias alimentarias también es importante saber exactamente el diagnóstico, porque con las alergias alimentarias tenemos que hacer un paso más. Mhm. Los PRIX y los analíticas no son suficientes, excepto en ciertos casos muy puntuales, sino como muchas veces tenemos que recurrir a los test de provocación orales, Mhm. que es intentar darle al niño a lo que es alérgico y muchas veces resulta que no son alérgicos o que lo fueron y se les pasa y al final pues se quitan evitaciones innecesarias y se facilita mucho la vida para los padres.
Respecto a las alergias alimentarias, también hay tratamientos, pero son tratamientos mucho más especializados. Eso desafortunadamente aquí actualmente no lo hacemos, pero tal vez algún día, que es como una inmunoterapia, pero con alimentos. Ah, De eso hay varias, digamos, fórmulas. Las más usuales es hacerlos con los mismos alimentos, pero también hay en otros lugares hay estudios con productos comerciales. De hecho, hay uno ya aprobado en la Unión Europea que es para alergia al cacahuete. Pero realmente la alergia al cacahuete aquí no es tan frecuente, es algo más orientado al público anglosajón. sí, perquè consumeixen més cacauet que nosaltres, clar. Sí, probablemente sí. Aquí no, potser no el consumim tant, no? Ujú. Està clar, doctor, que evitar, en certa manera, prevenir que la persona no entri en contacte amb aquests al·lèrgens és de vital importància i que és un treball d'equip. És a dir, el nen, evidentment, des de ben petit és conscient del que el perjudica. Aquí hi entren també els pares, però també l'entorn escolar i, com no, tot l'equip de metges i no només els al·lergòlegs. També deu contribuir, m'imagino, doncs, el seu metge de capçalera i moltes altres persones, en aquest cas de l'equip de veiers, no? Ujú. Realmente los pediatras son la base de la salud de los niños. Los pediatras de cabecera son la base de la Sí, salud de los niños y son muchas veces nuestro vínculo. clar. Al final, el médico de cabecera, ya sea el médico de Vallés o el médico de la pública, es la persona más cercana al niño, porque al final los especialistas al final estamos un poco más lejos, las visitas son más limitadas porque somos menos en el fondo y el pediatra es el vínculo con nosotros y es la primera línea de respuesta ante Mhm, cualquier problema que mhm. pueda surgir. Y yo creo que el trabajo entre médicos de las subespecialidades y los pediatrías de capçalera, los médicos de cabecera, realmente es imposible negar la utilidad que tiene. Suposo que la gran lluita és que els nens arribin a adults amb pocs efectes, no?, d'aquestes al·lèrgies, que les aprenguin a controlar i que les tinguin una mica dominades, no?, en certa Ujú. manera. I en el cas dels aliments, no sé si estic encertada o no, doctor, però crec que algunes al·lèrgies es poden arribar a curar, les alimentàries. És a dir, la persona pot anar introduint molt a poc algun d'aquests aliments i el seu cos s'hi pot arribar a acostumar. Potser no a tots, però alguns sí, no? De hecho, sabemos que como los niños pequeños tienen su sistema inmune maleable, sabemos que hay alergias alimentarias que se terminan pasando, solo con el crecimiento se terminan pasando. Evitando el alimento hasta que se pasen, pero sí Mhm. se terminan pasando. Lo que mejor tenemos claro es el tema con la leche y el huevo, pero por la frecuencia que se tienen. La leche y el huevo en realidad tienen unas tasas de resolución espontánea bastante altos, pero cada vez se habla de que puede haber resolución espontánea en otros alimentos. En los que no hay resolución espontánea, pues en estos casos sí es de utilidad esto de dar poco a poco, que al final en eso consiste la inmunoterapia, pero claro, esto lo tenemos que hacer en un centro médico porque estamos hablando de niños que definitivamente Clar, son alérgicos. clar. Hasta que no se llegue a ese punto es la evitación y recordar siempre a los papás de llevar siempre la medicación de rescate. Sempre això, Sí, Sempre. es súper importante porque al final los accidentes pueden pasar, los Sí. alimentos están en todas partes y Sí, realmente no se puede llegar al cuidado perfecto y tampoco la idea es que los papás lo hagan que el niño viva en una burbuja. El niño tiene que ser niño. clar. Los accidentes van a pasar. La medicación de rescate está para que los accidentes cuando pasen pues se controlen. Y siempre yo les pregunto a mis pacientes cuando están en la visita, ¿lleva siempre la medicación de rescate? Todos me dicen que sí, y Mhm. luego les pregunto, ¿dónde la tienes? En casa. Y siempre Oh! les digo, la tienes que llevar A contigo, sobre, porque l'has de portar a sobre. exacto, porque luego les digo, salen de aquí, les da hambre, se van a una cafetería y hay problemas. Siempre tienen que llevar el antihistamínico y en los niños que han tenido una anafilaxia o en algunos casos puntuales, individualizados, tienen que llevar las adrenalinas autoinyectables y la recomendación siempre es llevar 2 adrenalinas. Es la 2. recomendación que dan las sociedades científicas. Inclús quan van a l'escola... O sigui, és un kit que ja han de dur a sobre, com si, per exemple, fossin diabètics, no?, que sempre haurien de dur Exacto. el seu kit, doncs
igual quan es pateix una al·lèrgia. Exacto, Pot siempre es salvar-te la parte de su vida, vida. això, no? Clar, Exacto, és de que és hecho la això. adrenalina salva vidas. Salva vides, Ujú. clar que sí. Quines són les més comuns? Ara que ja fa uns dies que està per aquí, per Vallès Salut, a la nostra comarca els nens i nenes solen tenir algun tipus d'al·lèrgia més freqüentment que d'altres o tenim una mica de tot? De forma general, hablando de enfermedades alérgicas, la más común es la rinitis alérgica. De hecho, está entre las 10 causas de consulta más frecuente en pediatría general por enfermedades crónicas, no por enfermedades agudas. Después sigue el asma y la alergia alimentaria más o menos en una cantidad similar y las demás ya vienen en frecuencias menores. Y respecto a los alérgenos que más causan enfermedades, desde el punto de vista de los respiratorios, los ácaros son los campeones sin lugar a Dichosos duda. àcars. Sí, o sea, los niños tienen las personas en general tienen muchísima alergia a los ácaros y en la comarca en particular hay mucho alérgico a las gramíneas. Les gramínies, és Ujú. veritat, tothom parla de les al·lèrgies a les gramínies. Que les gramínies quines plantes serien, doctor? Las gramíneas en realidad son un grupo de plantas. Ah. Son como césped silvestre. De hecho, el césped que utilizamos en, no sé, en los campos deportivos o Sí, en sí, los sí. parques es una gramínea. La ventaja que tenemos con el césped es que nunca llega a florecer. La mejor manera de identificar a gramíneas es que más o menos en esta época buscar plantitas muy pequeñas que están al ras del suelo y que tienen flores pequeñas. Esas son con mucha probabilidad gramíneas. Son unas plantitas, unas hierbas que crecen naturalmente. Ai, Déu meu. Dichoses gramínies, eh? Sí. Li donen feina, eh? Sí. Ha parlat de la rinitis. La rinitis ve a ser aquella mucositat, em deia, Sí, eh? exacto. Després ha parlat de l'asma. Aquí ja és aquell sentiment d'ofegar-se, Ujú. per dir d'alguna manera, i en quant a les al·lèrgies alimentàries, la persona que té una al·lèrgia alimentària, que vostè deia que és fàcil, que els pares ho acaben detectant. Per què? Perquè, no sé, jo em pregunto, el nen vomita, el nen... Què li passa al nen quan té l'al·lèrgia alimentària? Puede presentarse muchos síntomas. Los síntomas que con mayor frecuencia se presentan en alergias alimentarias en niños son los síntomas de piel. Por La ejemplo, pell. le salen Ah. ronchas, se le hinchan los ojos, se le hinchan la boca. Son los tipos síntomas que vemos en las películas Val, cuando alguien val. tiene una alergia. Pero en realidad las alergias alimentarias se pueden presentar con diversidad de síntomas. Problemas respiratorios, moqueo, problemas gastrointestinales, vómitos, diarrea o, por ejemplo, desvanecimiento. En realidad, el abanico de síntomas es muy grande, pero por suerte, entre comillas, hay un síntoma que son los de la piel, que son muy fáciles de identificar y que se presentan en la mayoría de los casos. Cada quan venen els pacients, els nens i nenes, a visitar-se amb l'al·lergòleg? Les visites són molt freqüents o un cop ja hi ha una diagnosi i un tractament que s'ha d'anar seguint, passen mesos o venen en moments de crisi? Com funciona això? Depende en realidad del paciente y la estabilidad con la que está. Hay niños que tienen cuadros muy estabilizados y que en realidad no avanzan ni para adelante ni para atrás. Por ejemplo, niños ya más o menos grandes que tienen alguna alergia alimentaria y que por los valores que tienen tampoco vale la pena hacer más pruebas, que a veces se les ve una vez al año o se habla con ellos una vez al año, más que todo para asegurarse que en el año pasado no surgieron problemas, no hubieron accidentes, todo, y que si hay un accidente es bueno informarlo al médico. Y también tenemos niños asmáticos que no van bien, por poner un ejemplo, o otros niños que por las características de su enfermedad no llegan a estar completamente controlados, que los podemos ver mensualmente. No m'estranya que Vallès Salut estiguin tan contents de tenir-lo vostè en el seu quadre mèdic, perquè estic segura que, per desgràcia, però deu tenir pacients així. Sí o no? Sí, efectivamente. pilot de Hay pacients. muchísimos pacientes. Hi ha moltíssims pacients. Sí. És el clima de la nostra comarca? És aquí o és arreu, doctor? Vostè que va a congressos, no?, que assisteix a trobades de diferents al·lergòlegs, es troben amb la mateixa situació que aquí? Que també han incrementat molt els casos d'al·lèrgies? Sí, en principio sí, a lo largo de los años, y de hecho hay varios estudios que lo van avalando, es la prevalencia de las enfermedades alérgicas, o sea, la frecuencia con que se presentan ha ido aumentando. Y también la severidad de las enfermedades ha ido aumentando. Y bueno, eso es un problema que mucha gente lo va notando. No hay una explicación exactamente por qué se puede dar,
pero una explicación que se me ocurre a mí es que padres alérgicos pues terminan teniendo ¿Ah, hijos sí? alérgicos. Y la comarca no es la excepción. La comarca tiene muchos niños, cada vez vemos niños más complejos, más difíciles de manejar. És difícil, eh? És que és un tema complicat, el tema de les al·lèrgies, eh? Ujú. Doncs el que sí que és molt important, doctor, estem en els nostres darrers moments, és no caure en l'alarmisme. Exacto. L'alarmisme genera un estrès que no va bé, ni per als nens, ni per als pares, ni per vostès, els metges, que després potser hauran d'enviar-los al psicòleg o a psiquiatria per un quadre d'histèria, no? L'alarmisme. Digui un missatge esperançador als pares o futurs pares d'algun nen o nen al·lèrgic. A ver, las enfermedades crónicas, como son las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas, son enfermedades con las que tenemos que aprender a vivir. Y como todo, o sea, uno quisiera que todo en el mundo sea perfecto y cuando uno tiene niños quiere que todo vaya bien, que no les tengan ni una herida y que no les pase absolutamente nada No. más, pero el mundo no es así. El mundo tiene matices y las enfermedades alérgicas pues son uno de estos matices. Desde el punto de vista positivo es que en principio los niños van bien, que tenemos muchas opciones terapéuticas. Hemos hablado, por ejemplo, aquí de algunas, pero hay muchas más opciones terapéuticas para ayudarlos a los niños en Claro que que sí. estén mejor. Mhm. Y en el caso, por ejemplo, los papás tienen mucho miedo a a las reacciones alérgicas por el miedo de que sus hijos puedan tener una reacción alérgica severa. Y es un miedo comprensible porque una reacción alérgica severa es potencialmente letal. Pero en realidad eso es algo raro. Y usualmente cuando ha habido algún problema de este tipo, está relacionado más con que ha habido algún factor extra. Ajá. Lo mejor es tratar de llevarlo, teniendo cuidado, pero tratar de llevarlo. Yo siempre les digo la analogía, por ejemplo, del coche. Tenemos que salir a conducir. ¿Hay accidentes? Sí. ¿Hay gente que conduce mal? Sí. ¿Un día puede llover mucho y ser más peligroso? Sí. Entonces, tener cuidado, pero no dejar de salir en el No deixar coche. de viure, no? Exacto, no dejar de vivir, porque al final son cosas que son la pequeña mochilita que tenemos que llevar. Hay que ir con cuidado, hay que hacer las cosas bien, pero no hay que dejar de vivir, en especial en los niños, porque les queda mucha vida. Un Molta niño vida per davant. tiene que ser un niño, tiene que Sí, disfrutar la sí, infancia. sí. Ha de disfrutar la infància. I penso que aquest és el missatge clau, eh? Els nens han de gaudir de la seva infància i poden fer-ho, encara que tinguin alguna al·lèrgia, del tipus que sigui, perquè si està en mans de bons professionals, amb la seva medicació adequada, es sentiran un entorn segur, oi? I ell ja sap les coses també que ha d'evitar. És que els nens, sembla mentida, però des de molt petits són molt conscients del que els hi passa, a vegades Sí, més que la gent exacto. gran, eh? Sí. Doctor, de veritat que un plaer avui haver-lo tingut aquí, eh? Gracias. I espero Estoy que per encantado. molts anys pugui estar entre nosaltres aquí. És un consol, és una ajuda molt gran saber que tenim un al·lergòleg pediàtric aquí a Vallès Salut. De veritat que moltes, moltes gràcies, eh? Muchas gracias por haberme I fins la invitado. propera vegada que torni, eh? Perfecto. Doncs ara és temporada d'al·lèrgies, pares, calma, i nens i nenes també, això passarà, eh? I vindran temps millors per a les al·lèrgies. Nosaltres ens acomiadem amb una mica de música, tot desitjant-los molt bon cap de setmana. I gràcies a la Irene Ramentol per aquesta entrevista tan superinteressant i a Consultori Vallès i a Vallès Salut, Vallès Centre. És que ara tot és tan gran que, escolta, aquí ens hi perdem una mica, eh? Una abraçada ben gran. Fins la propera setmana.